Bien, comenzamos este tema que son ecuaciones lineales de primer grado con dos variables. Para esto tenemos este primer ejercicio para que podamos comprender un poco de qué se tratan estas ecuaciones lineales con dos variables. Bien, se nos habla de un tanque que aquí está dibujado. Este tanque tiene una capacidad de 58 galones, pero dice que cuando este tanque se abre esta llave, por cada hora que pasa, el tanque vacía 5 galones. Es decir, si yo dejo abierta esta llave, por cada hora, el tanque va a bajar 5 galones en su almacenamiento. Ahora bien, nos pide que representemos, tenemos tres preguntas. La primera pregunta es que representemos la cantidad de galones que se consumen después de H horas. La cantidad de galones que se consumen después de H horas. Entonces, aquí nosotros tenemos que aprender a escribir con letras, con números y con variables lo que dice toda una expresión. Entonces, tratemos de analizar lo que dice la primera pregunta, si lo podemos decir así, o el primer inciso. Dice, la cantidad de galones que se consumen después de H horas. Ahora bien, si lo analizamos, diríamos lo siguiente. Bien, en una hora se pierden, ¿cuántos galones según lo que dice el problema? Se pierden 5 galones. Entonces, en una hora se pierden 5 galones. Ahora bien, analicemos otro punto. Si fueran 2 horas, en 2 horas se perderían, ¿cuántos galones se perderían? Si en una hora se pierden 5 y cada hora se van perdiendo 5 y ahora llevamos 2 horas, se perderían entonces 10 galones. Aquí me faltó también galones. Ahora bien, esto es una hora. Aquí lo pondré con números. Ahora, haré un ejemplo más. En 3 horas se perderían, entonces, si en una hora se pierden 5, en 2 horas le sumamos otras 5, serían 10. En la tercera hora serían otras 5 más, entonces serían 15 galones. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Por cada hora a esto se le va sumando 5, es decir, por cada hora se van perdiendo 5 galones. Entonces, ¿cómo representaríamos nosotros, con números y con letras, una expresión que a mí me diga que va aumentando de 5 en 5? Por ejemplo, aquí si somos un poquito astutos, vamos a ver que si yo multiplico en una hora se pierden 5 galones, entonces yo multiplico 1 por 5, va a ser igual a 5 galones, que eran los que nosotros tendríamos aquí. Si nosotros decimos que en 2 horas se pierden 5 galones, 2 por 5 va a ser igual a 10. Ahora bien, si nosotros sabemos que por cada hora que se pierden son 5, pero ahora decimos que son 3 horas, 3 horas por 5 sería igual a 15. Entonces me da la pauta a mí que aquí hay una multiplicación. ¿Cómo lo representamos entonces con variables? Pues bien, el inciso A ya nos está dando la pauta de qué variable vamos a usar. No sabemos la cantidad de horas, es decir, puede ser cualquier cantidad de horas. Entonces, a esa cantidad de horas que no conocemos la vamos a llamar H. Ahora bien, nosotros sabemos que si multiplicamos la cantidad de horas por la cantidad de galones que se pierden, vamos a tener las respuestas efectivas de cada una. Entonces, tendríamos que multiplicar por 5 galones. Entonces, la respuesta para este primer inciso que nos pide la cantidad de galones que se consumen después de H horas, la representamos de la siguiente manera. Ya sabemos que va a ser H por 5, entonces la vamos a multiplicar o la vamos a representar, mejor dicho, de forma ordenada de la siguiente manera.
5H. Y esa va a ser nuestra respuesta. Quiere decir que la cantidad de galones que se pierden en determinadas horas va a ser 5H. Y aquí nosotros podríamos poner la cantidad de horas que quisiéramos, por ejemplo, ponerle 10 horas y multiplicarlas por 5 y nos van a dar 50 galones. Entonces, aquí no va a importar la cantidad de horas, nosotros simplemente multiplicamos y nos va a dar la cantidad exacta de galones que se pierden en ciertas horas. Ahí tenemos el primer inciso, el inciso A. Ahora vamos a hacer el inciso B. El inciso B nos dice la cantidad de agua que quedó en el tanque luego de H horas que se abrió la válvula. Bien, entonces tenemos que analizar una cosa importante. Aquí nos dice que en el tanque se reservan 58 galones. Es decir, aquí hay 58 galones de agua, si lo queremos ver así. Bueno, entonces, si por cada hora se van perdiendo 5 galones, entonces nosotros ya tenemos aquí una definición de que por cada hora se pierden 5 galones. Y queremos ver cuánto queda en el depósito después que se abrió la válvula por H horas, es decir, no sabemos qué cantidad de horas. Entonces vamos a volver a utilizar la misma fórmula que ya teníamos planteada, 5H. Ahora bien, 5H es los galones que se van perdiendo. ¿Que se van perdiendo de cuánto? Pues de la cantidad total del tanque que nosotros tenemos aquí. ¿Cuál es la cantidad total de agua que nosotros tenemos? Tenemos 58 galones, menos la cantidad que son 5 galones por hora que se pierden, va a ser nuestro valor, que lo vamos a llamar el valor A. Porque aquí lo menciona que A es la cantidad de agua que queda en el tanque después de H horas. Entonces a esa variable nosotros le vamos a llamar A. Representa la cantidad de agua que va a quedar, es decir, de los 58 que teníamos originalmente, se van perdiendo 5 galones por cada hora. Por ejemplo, si fuera una hora, pues nosotros tendríamos 58 menos 5 y nos va a quedar en 53 galones. Si fueran 2 horas, pues ahí serían, ya habíamos dicho que eran 10 galones, entonces 58 menos 10 nos quedarían 48 galones. Y así sucesivamente, nosotros solamente tendríamos que sustituir el valor de H, es decir, la cantidad de horas que tendríamos, para ver en cuánto tiempo se vacía el tanque de agua que nosotros tenemos aquí en el dibujo. Esto es una ecuación lineal. Si se fija, esto es una ecuación lineal. Ya habíamos visto que una ecuación lineal es la que solamente tiene variables y números, pero la característica particular es que esas variables no tienen un exponente mayor que 1. Es decir, no están elevadas a la 2, no están elevadas a la 3, sino que su exponente, por eso si usted se fija, ninguna tiene exponente. Porque el exponente 1 no es necesario escribirlo. Entonces, como no tienen exponente, se llaman ecuaciones lineales. Y son ecuaciones lineales con dos variables porque si se fija, tenemos una variable h y tenemos una variable a. Es decir, va a estar formado por dos variables, no solamente por una sola, que normalmente nosotros teníamos x o teníamos y nada más. Aquí van a estar combinadas dos variables. Pudo haber sido a y b, pudo haber sido h y a como tenemos aquí, o pudo haber sido x y y o cualquier otra letra que pueda representarse dentro de esta ecuación. Eso es una ecuación lineal. Ahora bien, vamos con el último inciso. Dice, exprese la variable h en términos de la variable a, considerando el resultado del inciso b. Esto nos va a dar la pauta a nosotros para poder hacer el inciso c. ¿Qué es lo que nos pide en el inciso c? Dice que expresemos la variable h en términos de la variable a. Cuando nos dice que nosotros expresemos una variable en términos de otra, quiere decir que nosotros vamos a despejar para la primera variable. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Exprese la variable h. Quiere decir que vamos a despejar para h. En términos de la variable a, quiere decir que al otro lado del igual, con todos los números, va a quedar la letra a. Eso es lo que dice ese inciso. Entonces tenemos que saber descubrir qué es lo que nos está pidiendo.
Entonces, recuerde, si nos dice exprese la variable h, quiere decir que vamos a despejar para la variable h. Y si nos dice que va a quedar en términos de la variable, en este caso la variable a, quiere decir que al otro lado del igual va a quedar la letra a acompañando a todos los otros valores que nosotros tengamos. Pero la h es la que va a quedar sola porque es la que vamos a despejar. Entonces vamos a usar el inciso b como dice este último inciso. Entonces tenemos que a es igual a 58 menos 5h. Como nuestra misión aquí es despejar para h, lo primero que vamos a hacer es cambiar este valor que está acompañando h. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 58 está sumando, porque 58 es positivo, pero este valor es negativo. Entonces 58 está sumando, va a pasar al otro lado, es decir, al lado de donde está la a con su operación contraria. Quiere decir que aquí nos va a quedar a menos 58. Fíjese bien, 58 estaba positivo, pero ahora 58 está negativo. ¿Por qué? Porque este igual es como que yo tenga una línea divisoria aquí. Algo así. Como que yo tuviera esa línea divisoria en ese color azul. Entonces, para recordarle un poco lo del despeje, es importante que nunca se les olvide. Si este valor estaba positivo, al pasar al otro lado del igual, se vuelve negativo. Por eso nosotros tenemos menos 58. Ahora bien, veamos. Aquí nos dice la fórmula a menos 58. Esto va a ser igual. Ya movimos este 58 de aquí. ¿Qué es lo que nos va a quedar al otro lado? Pues nos va a quedar menos 5h. Perdón, aquí puse un 8. 5h. Entonces, la misión es que la h quede completamente sola. Y nosotros aquí tenemos un valor que está dividiendo, perdón, que está multiplicando a la h. Es este menos 5. Está multiplicando a la h. Y necesitamos que la h esté sola. Es decir, yo necesito pasar ese menos 5 a este lado donde está a menos 58. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí nosotros tenemos que tener claro las operaciones contrarias. ¿Cuáles son las operaciones contrarias? Pues bien, la operación contraria de la suma es la resta. La operación contraria de la multiplicación es la división. A ver, casi no se miran los puntitos. La división. Ahora, la operación contraria, si hubiera sido una raíz, por ejemplo, raíz de a la b, la operación contraria era decir a la b, que es una potencia. Y viceversa, si yo tengo una resta, la operación contraria es una suma. Si tengo una división, la contraria es la multiplicación. Y si tengo una potencia, la contraria es una raíz cuadrada. Perdón, una raíz al exponente que esté elevado a la potencia. Entonces, aquí nosotros tenemos una multiplicación, es decir, menos 5 está acompañando a la h y yo necesito quitar ese menos 5 y pasarlo al otro lado del igual. Entonces la operación contraria de una multiplicación, es decir, va a pasar a ser una división. Entonces nos va a quedar a menos 58 entre el valor que estaba multiplicando anteriormente. El valor que estaba multiplicando era menos 5. Igual a h. Entonces, aquí nosotros ya tenemos esto expresado en términos de a. ¿Qué quiere decir eso? Si se fija, aquí nos dice h, la h está sola, y a este lado todo está en términos de a, es decir, a este lado no hay ninguna otra variable excepto a.
Esa es la idea de expresar una variable en términos de otra. Es decir, que la letra A quede en el otro lado y que no estén mezcladas las variables. Esa sería nuestra respuesta. Sería h igual a menos 58 entre menos 5. O lo podemos representar como estamos acostumbrados a leerlo. H va a ser igual a menos 58 entre menos 5. Ahora bien, si nos fijamos, podríamos simplificarla un poco más. ¿Por qué? Nosotros aquí tenemos un signo negativo. Entonces, para quitar este signo negativo, nosotros tendríamos que dividirlo propiamente. Entonces, aquí nos va a quedar en 58. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar este signo negativo de aquí arriba, sería como tener h igual. Entonces, esto va a ser igual a 58, poner negativo, como este número. Este signo negativo abarca la división de este, es como que nosotros dividamos todo este valor por un negativo. Entonces como que tengamos 58. Entonces, aquí nos queda menos a, porque multiplicamos el negativo por este positivo a, que va a ser más por menos, menos, y menos por menos, que va a ser igual a más 58. Y en la parte de abajo nos queda el 5. Porque ya no tiene aquí el signo negativo? Porque ya lo escribí aquí. Entonces, este valor, para que quede ya simplificado, es decir, en su mínima expresión, va a quedar de la siguiente manera. Entonces, el 58 va a quedar primero porque es el positivo. 58 menos a entre 5. Y esta sería nuestra respuesta. Solamente fue que cambió de orden, pero si se fija, todos los términos quedaron ya planteados de la forma correcta. Y esa sería entonces la respuesta para ese problema, y esas son las ecuaciones lineales con dos variables.